y un honor presentarles al primero Rolando Hernández Rubio, que él va a estar ahora disertándoles sobre el tema sobre el estudio de efectos del sitio que cuenta en clasificación de terreno con fines de diseño sísmico para Managua, Nicaragua. El ingeniero Hernández Rubio, ya algunos de ustedes lo conocen, pero no está de más dar una pequeña presentación de su carrera. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Ostenta un máster en ciencia, en evaluación de riesgo y reducción de desastres del Centro de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, conocida como CIGEO, UNAM. Ha realizado estudios en diseño y construcción sismo resistente de estructuras, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, CENAPRED, y en ordenamiento territorial con énfasis en amenazas naturales en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia, y en gestión de riesgo a nivel municipal en el programa COSUDE UNAM Inglaterra. Ha sido consultor y asesor en vulnerabilidad estructural, riesgo y peligro sísmico, diseño estructural y gestión integral de riesgos para instituciones de gobierno e instituciones municipales, gobiernos municipales, agencias internacionales de cooperación, organismos multilaterales y empresas privadas. También formó parte del equipo entre 2004 y 2005 del equipo que elaboró los proyectos de vulnerabilidad sísmica de Managua y actualización del actual Reglamento Nacional de Construcción. Además, se ha desempeñado como catedrático en el programa de maestría en gestión de riesgos a desastres y en el diplomado de gestión de riesgos de CIGEO UNAM. Ha sido docente de la carrera de Ingeniería Civil y Arquitectura de la UNICIP y de la UCC. Ha destacado su labor como investigador en el área de microsignificación sísmica, el efecto de sitio y dinámica estructural. Su principal trabajo sobre el tema ha sido la evaluación del efecto de sitio en la ciudad de Managua, tema que hoy va a abordar, y la medición de parámetros dinámicos de estructuras. Actualmente es el coordinador nacional del proyecto de modelación probabilística de escenarios de riesgo sísmico para Managua, capital de Nicaragua, ejecutado por la SS, CENAPRED y el CEPRENAC y financiado por el Banco Mundial. Además, desde el punto de vista de su carrera profesional, es fundador y director ejecutivo de ARD Consultores, Asesoría en Riesgo y Desastre S.A. Con ustedes, el profesor Rolando Hernández Rubio, y me van a expresar para que yo no participe, porque estoy como afectado, y pues le debo al profesor Hernández para que nos presente el tema, y luego creo que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, con ustedes, bueno, gracias. Gracias. Con un aplauso. Gracias, es un gusto estar acá con ustedes y compartir un rato. Le agradezco al doctor Ortiz por haberme dado la oportunidad y bueno, me siento muy contento porque precisamente de estas aulas fue que yo salí hace unos cuantos años. Entonces, tengo gusto regresar y poder compartir parte de lo que hemos hecho todo este tiempo. Entonces, hoy vamos a hablarle un poco de lo que es el efecto de sitio. Esto es parte de mi trabajo de investigación de graduación de maestría y trabajo que comencé en el 2004 cuando estábamos en el proyecto de vulnerabilidad sísmica de Managua. Es decir, fue una continuación de todo un proceso. Entonces, primero quiero que platiquemos un poco, a ver si alguien me puede ayudar un poco en cuáles son los factores que inciden de manera directa en la peligrosidad sísmica. Ustedes tienen
eso es bueno, en mi caso de Managua, No, todo. estructura de tipo de suelo, la configuración topográfica estructural, ¿no? Topográfica del sitio, la profundidad un poco, y la calidad. La configuración también de los eventos que originan los daños. Los eventos que pueden originar los daños. ¿Dónde se localizan esos fuentes? Bueno, en la literatura siempre vamos a encontrar que esto lo resumen en tres aspectos. ¿No? La fuente, la trayectoria, hacemos los dioses de trayectoria, y el sitio donde está. En la fuente es donde se produce como tal el signo, y dependiendo de su magnitud, hasta cierto punto va a ser su poder de daño. Sin embargo, en la trayectoria desde la fuente hasta el sitio de observación, hay algo que se conoce como atenuación. Las ondas en su trayectoria van a ir decayendo. Eso también es importante, porque en el sitio donde estamos no vamos a tener prácticamente la misma fuerza con la que se originó el sitio, sino durante la trayectoria va a haber una pérdida de energía. Pero muy importante es las condiciones locales donde está la edificación que queremos analizar, o la ciudad, etc. Entonces, estos son los tres principales aspectos que inciden en lo que es el peligro, la amenaza sísmica, y nosotros nos vamos a concentrar ahorita solamente en esto. ¿Sí? Vemos que estas son una serie de variables que influyen en la peligrosidad sísmica. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en lo que son las características locales del sitio de observación. Y a eso es lo que se conoce como prácticamente el efecto del sitio. Y lo que es entre los efectos que podemos encontrar durante un terremoto, vamos a tener desde deslizamientos que pueden ser provocados por el sismo, compactación dinámica de algunos sitios que son rellenos, pueden ser naturales o artificiales, pero que se pueden compactar con el paso de las ondas sísmicas. Puede haber fluctuación o liquefacción, pero también puede haber amplificación de la señal sísmica de dos maneras. Uno, debido a efectos geológicos y geotécnicos, y otro debido a efectos topográficos. Principalmente, nosotros estudiamos estos dos, y el que más se ha estudiado es el efecto de sitio debido a efectos geológicos o geotécnicos. Poco se ha estudiado la parte de la amplificación topográfica. De manera que entonces, de acuerdo a Chávez, hay muchas formas de describirlo, pero en este caso, Chávez y otros autores en 1987 lo definen como la influencia de las propiedades geotécnicas, geológicas y topográficas de los estratos más superficiales de la corteza terrestre en las características de los movimientos sísmicos esperados para un sitio determinado, cualquiera que sea ese sitio. Y dentro de los efectos de sitio
que más se ha conocido, que más se ha estudiado, es el que se produce en la Ciudad de México. Sabemos que lo que es la Ciudad de México, el DF, está dentro de lo que fue, dentro de lo que fue un lago que se fue secando, pero que al mismo tiempo, como estamos en una parte baja, han ido llegando a esa cuenca materiales de todas las montañas que rodean al Distrito Federal. De manera que hay zonas en el Distrito Federal que hay depósitos de hasta 70 y tantos metros, depósitos de arcilla no consolidada de 74, 76 metros. De manera que entonces acá hay como si fuera un gran tazón lleno como de un globo. Y con el terremoto de México en 1985, que ese terremoto se produjo casi a 400 kilómetros del DF, las costas de Guerrero, pues tenemos acá, por ejemplo, un acelerograma registrado cerca de la costa donde se dio el terremoto. Luego vemos a aproximadamente 327 kilómetros el efecto de la atenuación, de la trayectoria de la que estaba hablando, cómo hizo que decayera la aceleración, decayera la señal sísmica. Incluso en lo que llaman los mexicanos, en la zona de loma, antes de llegar a la zona del lago, en la zona de loma ya estaba también bastante atenuada la señal sísmica. Pero una vez que llegó a la zona del lago, acá tenemos un acelerograma de lo que sucedió ahí. O sea, la señal sísmica se amplificó grandemente. Y precisamente esto fue lo causante de los grandes daños que hubo en la Ciudad de México. Además de que esta gran amplificación se dio a una frecuencia que coincidía con ciertas alturas de ciertos edificios. La frecuencia, el periodo fundamental de esa amplificación coincidió con el periodo fundamental de edificaciones entre 13, 15 pisos, por ahí aproximadamente. De manera que entonces muchas edificaciones modernas con esa altura sufrieron daño. Y por otro lado, edificaciones más bajas y más rígidas, que eran de la época colonial, no sufrieron daño. ¿A causa de qué? Precisamente a causa del efecto que se produjo, el efecto de amplificación conocido como efecto de sitio. Entonces, me disculpo porque ya esto lo han visto en otras presentaciones. Cuando con bueno, esto, y le quiero agradecer en parte a mi profesor Javier de Samaniego, que es investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido un hombre que ha estudiado mucho estos problemas del efecto de sismo, ¿no? Y él es geofísico de base. Entonces, lo tomamos como un reto de tratar de ver toda la documentación que habíamos visto de Managua decía que los suelos de Managua se comportaban de manera igual. Incluso estudios que se habían hecho en el año 2000 y otros concluían que los suelos de Managua se comportaban en todo el área de Managua de una misma manera. Sin embargo, mi profesor me dijo que tomáramos el reto de revisar toda esa información y reevaluar todo lo que se ha hecho hasta entonces. Entonces, algo que me llamó la atención fue cuando vi fotografías de propiedad de la Universidad de Berkeley que se habían tomado durante diciembre de 1972, observar que había zonas en las cuales
había la misma tipología constructiva, había zonas con diferentes grados de daño. Por otro lado, se hablaba de que, bueno, era que estaban muy mal construidas las edificaciones y que eran edificaciones de taquezal, pero encontramos que había edificaciones de taquezal de 2 niveles, con cubierta pesada, cubierta de teja, que todos sabemos que una cubierta pesada, entre más pesada es la cubierta, bueno, más vulnerable es la edificación, que al menos habían quedado en pie. Claro, con daño, porque era de esperar, pero al menos quedaron en pie. O edificaciones en esquina, también de taquezal, con también cubiertas muy pesadas, que sufrieron daño, pero no colapsaron. ¿Y por qué hago el hincapié en esquina? Bueno, la mayoría de las edificaciones en esquina se ha visto que en los terremotos sufren más daño que otras edificaciones. No propiamente porque estén en una esquina, no por el terreno, sino porque casi siempre en la parte trasera o de colindancia son muros cerrados y en el frente es que hay las aberturas y hay una diferencia de rigidez muy marcada. Esa diferencia de rigidez hace que se presenten problemas de torsión y entonces por lo tanto son edificaciones más vulnerables y la vemos en pie. Y por otro lado vemos que también, claro, hubo edificaciones que sufrieron mucho daño, pero vemos que la misma tipología de edificación hay daños muy diferenciados. Claro, esto solo no va a indicarnos nada, pero cuando siempre que vamos a hacer una investigación, estamos viendo todos los antecedentes. Por otro lado, acá tenemos un mapa de daño que se hizo del terremoto de 1972. Esto fue algo que hicieron estos señores y lo publicaron en 1973 y vemos las líneas de igual intensidad o líneas de isocidias del terremoto. Y vemos que acá es una zona con mucho daño, acá es otra zona con mucho daño, es decir, con intensidades de 8 a 9, intensidades de 8 a 9, dentro de un área grande con intensidades de 7 a 8. Y bueno, aunque hay diferentes opiniones de dónde fue realmente el epicentro, pero acá yo quise tomar una de las propuestas que más o menos en esta zona. Entonces, bueno, me pongo a pensar, si fue ahí, ¿por qué las líneas de igual intensidad no son un poco radiales? ¿No? Y a medida que se alejan, van cambiando. Entonces hay algunas teorías de que, bueno, no es así porque las edificaciones se dañaron por estar sobre la falla. Pero bueno, y si fue sobre la falla, ¿por qué no sucedió esto? ¿Por qué las líneas de igual intensidad, si esta fue la falla que se movió, no son de esta manera y a medida que nos vamos alejando de la falla, va bajando la intensidad? Eso es algo que también nos llamó la atención. Y entonces precisamente esto hizo que nos pusiéramos a investigar, bueno, qué es lo que causó, qué fue lo que realmente sucedió. Lástima que aquí lo tengo. Entonces, aquí faltó algo que anoche haciendo cambios lo quité, que fue lo que también encontramos en la literatura sobre los daños del terremoto del año 72. Bueno, por un lado, hay una serie de trabajos hechos por geólogos en los cuales dicen que, bueno, los problemas que se dieron en Managua fueron principalmente siempre con esto de la falla, ¿no? Con estar cercano a la falla, porque fue en la falla que sucedió esto. Pero hay otros autores
no con la formación de geólogo, sino con otra formación de ingeniero civil, que escribieron otras líneas sobre el tema. Uno de ellos es el maestro Enrique del Valle y otro, un doctor colombiano, que se me escapa, Uribe Estrada, Uribe, que ellos escribieron entonces sobre que al parecer no había mucha relación directa entre la falla y los daños, sino que a su modo de ver, gran parte de los daños fueron causados por problemas de comportamiento del suelo. Eso también nos llamó la atención, es decir, ya partíamos de tres aspectos diferentes. Uno lo que pudimos ver en fotografía, otro la distribución de daños y otro lo que habían dicho estos autores que estuvieron acá en Managua. Y bueno, entonces nos propusimos hacer una evaluación realmente del comportamiento del suelo en Managua, a tiempo igual de que se decida que todo el suelo se comportaba de la misma manera. Y bueno, para estudiar esto tenemos varios métodos que van desde los empíricos, los medios de la aproximación instrumental, y otros métodos que son teóricos, numéricos. Aquí faltan dos que se han estado empleando últimamente y que se han empleado precisamente utilizando también ruido ambiental. Y estos métodos se habla que se llama de sísmica pasiva, método de sísmica pasiva. Entre ellos está uno que se conoce como REM y el otro SMAC. Y lo que se hace es que se registra ruido también, pero por medio de inversión de la onda se llega a una aproximación de lo que son las velocidades de onda de corte en el estrato. Estos dos faltan acá. Entonces comenzó en el año 2004, como le digo, entonces en ese entonces todavía no estaban poniendo de moda. Y dentro de la parte de aproximación instrumental, que fue lo que empleamos nosotros, hay tres métodos, principalmente, descontando lo que le dije. Hay tres métodos principalmente. Uno de la razón espectral, empleando una estación de referencia. Otro con la razón espectral, empleando signos, pero con la relación horizontal entre vertical, y otro la técnica de Nakamura con ruido ambiental. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de lo siguiente. Sí. Se trata de lo siguiente. El primero de ellos se trata de tener una estación acelerográfica en roca, en un sitio duro, o preferiblemente propiamente en roca, y otro acelerógrafo en el sitio donde queremos conocer cuál es su comportamiento, donde queremos conocer el comportamiento del suelo. Esperamos a que pase un signo bien fuerte, y entonces vamos a tener, en cada acelerógrafo vamos a tener tres registros, ¿no? Uno norte-sur, uno este-oeste y uno vertical, tanto en el que está en roca como en el que está en el suelo suave. Y vamos entonces a tomar una de las horizontales
Por ejemplo, la norte-sur de la roca y la norte-sur del sitio de observación. Se le calcula la transformada de Fourier, el espectro de Fourier, a cada uno de ellos, y luego ese espectro de Fourier se divide, tomando aquí abajo de la roca y acá el suelo. La razón espectral de estas dos funciones nos va a dar entonces una función de amplificación. Vamos a tener aquí frecuencia y aquí el nivel de amplificación, y vamos a conocer cuánto es capaz de amplificar ese suelo. Pero ¿qué sucede? Que si queremos hacer un estudio de microsonificación, sería costosísimo colocar no sé cuántos acelerógrafos en una ciudad y esperar a que pase un sismo fuerte. Habría que esperar años, además del costo de mantener esos equipos y el costo de comprarlos y colocarlos. O lo pudiéramos hacer con sismos que no fueran quizás tan fuertes, pero igual necesitamos, si se trata de microsonificación en una ciudad, tendríamos que colocar, no sé, tanto acelerógrafos como sea posible, o si queremos hacerlo en el estudio de un sitio determinado donde vamos a construir, bueno, tendríamos que poner un acelerógrafo y esperar un buen tiempo, y sabemos que si vamos a construir no podemos hacer ese tipo de estudio. El otro método instrumental es hacer la razón espectral, pero esto se hace para la norte-sur y para la este-oeste, y después se promedia y se tiene una promedio. Entonces, lo otro que nos tocaría sería, si no tenemos uno, y lo otro es que tenemos que tener uno realmente en un sitio duro, un sitio de roca donde no va a haber amplificación. El otro método sería, bueno, yo tengo un acelerógrafo en un sitio determinado, y lo que hago es hacer una razón espectral, pero entonces entre la horizontal y la vertical. Si ya en el mismo sitio, con un sismo fuerte o mediano, pues yo hago el mismo procedimiento, pero ya no entre la norte-sur, sino entre una horizontal y una vertical. Le calculo el espectro de Fourier a cada uno de ellos y saco la razón espectral. ¿Qué pasa? Que de la misma manera también es un método no tan eficiente como el primero, pero bastante eficiente. Sin embargo, tenemos ese mismo problema, ¿no? El problema económico. Tendríamos que colocar un acelerógrafo y esperar que pase un sismo. Si vamos a microsonificar una ciudad, pues tendríamos que colocar no sé cuántos acelerógrafos. Pero entonces este señor Nakamura dio una muy buena aproximación si se empleaba esta técnica, una de razón espectral horizontal, la señal horizontal entre la vertical, pero empleando el ruido ambiental. ¿Qué es el ruido ambiental? Bueno, ese ruido ambiental está producido por todos estos elementos. Y al final toda esa cantidad de vibración entra hacia el subsuelo y podemos registrarlo en un sitio determinado de observación. Y entonces si yo voy a hacer una microsonificación, yo puedo con un instrumento irlo y llevando, colocándolo sitio por sitio, registrar unos cuantos minutos y puedo de una forma económica tener registrados varios puntos de la ciudad. O si voy a hacer eso mismo en un sitio determinado donde voy a construir, pues también llevo con el acelerógrafo, mido
y puedo registrar. Pero, ¿qué sucede? Este método tiene algunas limitantes. Y una de sus limitantes es que, bueno, varios autores han encontrado que sí es muy bueno para ver cuál es la frecuencia fundamental del suelo, la frecuencia a la cual se amplifica ese suelo. Pero lo que sí no es muy confiable es el nivel de amplificación. La verdad, no estamos trabajando con señales de decimo, estamos trabajando con señales de ruido. Por lo tanto, esa amplificación no es una amplificación muy creíble. Aunque algunos autores, entre ellos el profesor Javier Lemo, han encontrado que hay una relación más o menos de 2 veces. Pero no es tan así, tan cierto. Y bueno, esto es un poco lo que le explicaba. Se registra con un acelerógrafo, y ahora le voy a hablar algo del acelerógrafo. Se registra con un acelerógrafo y se registran las 3 componentes. Se coloca y se pone a registrar un tiempo en el terreno y se registran 3 componentes. A cada una de esas componentes se le saca el espectro de Fourier, la transformada de Fourier, y luego lo que se hace es hacer una razón espectral de la señal horizontal con la vertical. Claro, en este caso vamos a tener una horizontal norte-sur, vamos a tener una horizontal este-oeste y vamos a tener una vertical. Entonces, ahí lo que hacemos es que calculamos la razón espectral, primero con la norte-sur, luego con la este-oeste, pero lo hacemos con muchos registros, y varias veces el cálculo, y al final calculamos una curva promedio. La verdad que puede tener cierta dispersión. Hay otra forma también de calcularla, que es directamente sumándola y dividiéndola. Hay varias formas de hacerlo. En el caso mío, yo lo hice directamente, ahora como me enseñó mi maestro, horizontal norte-sur entre vertical, horizontal este-oeste entre vertical, graficarla y calcularla este promedio. Y aquí tenemos esta que fue la primera que hice para probar y que me dio el famoso punto A18. Y aquí está la curva. Si ven, hay con diferentes colores, pues cada uno de esos colores son diferentes ejercicios para el mismo punto, ¿no? Con diferentes registros y diferentes partes del registro. Y la negra, la línea negra, es la línea promedio. Y de acá, ¿qué puedo yo inferir? Bueno, pues que en este suelo, es un suelo que a esta frecuencia es donde la amplifica. O quizás no directamente en esa frecuencia, pero por lo menos en una gama de frecuencias. Y precisamente esta forma espectral de que se levanta, pues lo que me está indicando es que ahí hay una amplificación ahí. Si fuera un terreno que no amplificara, pues la curva iban prácticamente horizontales. Y este es el resultado para un punto determinado, que es un punto muy bonito, porque si nota la dispersión es muy poca, casi todas las curvas suben y bajan en el mismo tren de frecuencia. Y este punto es un punto en el barrio de Altagracia. Vamos a ver después precisamente dónde está ubicado el punto y por qué este resultado es un resultado bastante apegado a la realidad. Entonces, esto fue lo que hicimos. Utilizamos un acelerógrafo K2 de Millimetri, de la propiedad del instituto donde yo estaba estudiando.
Y esto es lo que se hacía, se llevaba al campo, se ponía el acelerógrafo, se activaba por medio de un golpe. Ese golpe es como una aceleración a la cual ya se tiene que activar y se programaba para que registrara un determinado tiempo. Y se procesaba con este software, que es un software desarrollado precisamente en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y entre sus autores está el doctor Mario Ordaz. Desde el 2004 para acá se han encontrado nuevas cosas. Precisamente un proyecto que se llevó a cabo en Europa, un proyecto donde estuvieron involucrados muchos países. Y bueno, se ha concluido que los acelerógrafos parece que los efectos que se dan a baja frecuencia, es decir, a periodos largos, no son capaces de detectarse muy bien. Por eso ahora hay una tendencia de emplear equipos de banda ancha, sismómetros de banda ancha principalmente, ¿no? Pero estamos hablando de frecuencias que están por debajo posiblemente de 1 Hz, lo cual yo, a mi modo de ver, es difícil que en Managua encontremos frecuencias de esa muy por debajo de 1 Hz. Sin embargo, al parecer, últimamente, y utilizando con los japoneses, estos equipos han encontrado en algún sitio, pero no se ha publicado, por lo tanto todavía no es nada firme. Y entonces, para este trabajo, estudiamos 261 sitios en toda la ciudad de Managua, con ruido ambiental, y además de eso, se emplearon 12 estaciones, registros de 12 estaciones acelerográficas. De esos 261 sitios, 117 fueron registrados por mí y 132 registros me fueron suministrados por el doctor Wilfred Estrado, que ese entonces era el director de Geofísica del INETER, que era el registro que se habían tomado durante el proyecto de microsonificación sísmica de Managua en el año 2000, al igual que los registros de las 12 estaciones acelerógrafas. Entonces, los que están en rojo fueron registrados propiamente por mí, los que están en azul fueron registrados durante ese proyecto, pero al final en este estudio se reprocesaron todos los registros. Y bueno, acá tenemos una imagen de Managua y donde están colocadas esas estaciones acelerográficas. Y bueno, aquí tenemos un registro típico de un sismo, donde se ve bien la onda P, la onda S. Pero quiero mostrarle algo. Antes de acá, de la red de la onda P, pues esto que tenemos aquí es ruido ambiental. Porque estos equipos están programados para que arranquen a una determinada aceleración, pero ellos siempre en su memoria tienen guardada un pre-evento, lo que se conoce como el pre-evento, que es esta parte del ruido. Entonces hicimos, aunque ya esto se había demostrado por varias personas, hicimos ver qué tanto calzaban esta curva si la hacíamos con ruido ambiental o si empleábamos sismos. Y entonces lo hicimos para varios sismos
de las 12 estaciones acelerográficas. Y por ejemplo, acá tenemos los resultados para la estación de la refinería. Ahí, como van a ver, con colores diversos están todos los registros que empleamos en el estudio. Y con negro está este ruido, este con ruido. Bueno, pero igual, fue de todos los eventos la parte del ruido. Y con negro, la línea negra, lo que es la línea promedio. Y esto fue empleando las mismas señales, pero la parte del temblor. Acá tenemos ruido, acá tenemos temblor, y vamos a ver qué tal van estas curvas. Y acá tenemos la comparación de las dos curvas. La curva negra continua es con temblores y la curva negra discontinua es con ruido. Y vemos que hay una muy buena correspondencia en cuanto a la frecuencia a la cual hay amplificación, no así al valor de amplificación como tal, porque ya esto sí se lo había explicado, que no es un método que no es muy confiable en cuanto a lo que es la amplificación. Pero en cuanto a la frecuencia, y este mismo resultado lo obtuvimos para las 12 estaciones acelerográficas. Entonces, otra cosa que hicimos fue hacer un perfil desde el sur de la ciudad hacia el norte de la ciudad, pasando por una zona en el barrio de Altagracia que, de acuerdo a un mapa de Ingetel, estos son depósitos aluviales. Y vemos que, bueno, es lógico pensar que hay un depósito, vean que hay una confluencia de 3 ríos. Veamos que son casos, porque en algún momento fueron ríos. Y acá está la señal del punto A18, que fue tomada precisamente en la zona de depósito. Y ahí que vimos que precisamente se veía muy bien definido una amplificación. Esto nos indica que tiene que ver precisamente con la zona de depósito. Y bueno, también lo hicimos de sur a norte para ver qué tanto iba variando la curva, suponiendo que acá en el sur es una parte alta y debe haber menos depósito que en la parte norte de Managua, en la cual se debe haber ido depositando material. Y bueno, estos son los resultados, solo hay 5 gráficas, aunque fueron para todos los puntos, pero para que se observe mejor, solo hay 5 gráficas. Veamos que la parte más alta, donde esperamos que no deben haber depósitos, la curva, en este caso es la roja, la promedio, se mantiene prácticamente acá. Pero a medida que nos vamos acercando hacia el norte, se va viendo que se va marcando un pico. Pero además de eso, se va corriendo de alta frecuencia, es decir, acá estamos casi en 10 Hz, hasta frecuencia más baja, que me va indicando que va variando la estratigrafía. Y el método está siendo consecuente con eso. Lo otro fue que nos detuvimos en ese sitio específico a tomar estos puntos. Y veamos cómo estos puntos están dentro o muy cercanos a esta zona de depósito. Y vean cómo se ve muy claro la amplificación, la respuesta de ese ciclo. Ahora, por otro lado, si nosotros, recuerden que aquí estábamos tratando
tratando de reevaluar también otros estudios. Si nosotros tenemos un perfil en el cual tenemos las velocidades de onda importantes en profundidad y la característica de ese material, pues nosotros podemos hacer una estimación de la respuesta unidimensional del suelo y nos daría una función de amplificación, ¿no?, de este tipo. Y bueno, pues lo ideal, lo correcto sería, si nosotros estamos bien, si modelamos bien esto, es que debe haber una coincidencia entre la técnica empírica y la técnica y la respuesta teórica que estamos haciendo. Eso es lo que debemos esperar. Sin embargo, estuvimos viendo 4 estudios diferentes, o 3 estudios diferentes, y fuimos a esos mismos sitios donde se habían hecho modelos del suelo y vemos que hay una gran diferencia entre lo teórico y lo medido. Todavía, incluso acá se ve una gran diferencia de acá. Igual, parece, por ejemplo, este fue un estudio de unos estudiantes noruegos que hicieron mediciones de velocidades de onda superficial utilizando un método que se llama SAWD. Pero ellos como que obtuvieron solo como hasta 6 metros de profundidad la velocidad. Entonces, tal pareciera que esto va a entender como que hasta 6 metros es que hay cierto material sólido y de ahí para ahí es un basamento rocoso. Y bueno, aquí estamos viendo que no es así. Acá fue empleando una correlación entre el número de golpes, una correlación de velocidad y otra importante, un número de golpes de penetración estándar, empleando una fórmula de gota y gota. Es posible que esta fórmula son muy propias, la emplearon ellos en Japón. Es muy probable que acá tengamos que ajustar esta fórmula, ¿no? Y por acá tenemos el señor Faccioli en 1973, sí, hizo en 4 sitios de Managua, empleando otra técnica más directa y midiendo directamente, y acá fue donde encontramos que había mucha mejor correspondencia, principalmente él hizo 4 sitios. Uno Telvas Morales, otro se llama Colonia Centroamérica, Refinería y Teatro. En el teatro encontramos mucha mejor coincidencia. Es decir, pareciera que este método, el método teórico, ha sido más se aproxima. Y entonces, bueno, encontramos varios sitios de la ciudad que realmente se comportan de esta manera. No se ve una amplificación, no se ve ninguna amplificación, y bueno, da a pensar lo que, si todos los sitios fueran más o menos así, a pensar lo que se había dicho hasta entonces, que todos los sitios de Managua es una ciudad donde los suelos son rígidos y que todo se puede considerar Managua como un solo tipo de suelo. Y efectivamente encontramos esto, pero también encontramos esto, ¿no? Entonces hay una marcada diferencia entre una gráfica y otra gráfica. Esta prácticamente nos dicen lo contrario de esto. Y es lógico que en un lugar, no todo, en un área tan grande, no todos los sitios se van a comportar de la misma manera. Y entonces, estos sitios, varios de estos sitios, que tienen una forma espectral muy peculiar, que sonan y amplifican a una frecuencia muy determinada,
Vamos a colocarlo en el mapa que le habían presentado inicialmente, en el mapa del año, el mapa de Isusita, de Hansen y Chávez, de 1973, y de muertos, que coincide con la zona donde mayor daño hubo. Esa gráfica de máxima amplificación coincide propiamente con la zona de mayor daño. Entonces, pareciera que hay una cierta correspondencia, además de que hubo mala construcción, de que también parece que hubo problemas de comportamiento. Entonces, tomamos y bueno, así sería. Recordemos que esto es amplificación relativa utilizando ese método. No quiere decir que sea la amplificación total del suelo. Y entonces, pero esto lo puse como una manera de ver la distribución de los puntos. Acá se concentra en ciertos puntos de mayor diámetro que en esta zona de acá, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, ya lo vimos con el mapa de Isusita, con el mapa de la hidrografía, pues vemos que muchos de esos puntos coinciden con zonas donde hay como ríos o depósitos aluviales. Veamos aquí, veamos aquí, veamos aquí. Entonces, hay una muy buena correspondencia con lo que es la hidrografía y la geología. Si vemos estas mismos puntos, pero sobre el suelo, sobre el mapa de falla de Managua, vemos que se concentran mucho en esta zona de aquí, que es donde está el grave de Ticapa. Pero la idea no es porque sea la falla, ¿no? El problema es un problema geomorfológico. Si hay un grave, pues ese grave geomorfológicamente es así. Y bueno, esto es una depresión que se va a rellenar con el tiempo. Entonces es posible que eso sea lo que está sucediendo, ¿no? Por eso es que hay esas amplificaciones. Hasta ahí. Ahora, hasta ahí estamos viendo la parte del suelo, pero entonces decíamos, bueno, vamos a ver qué sucedió con las edificaciones de ese entonces. Y entonces medimos, instrumentamos la edificación, una de estas que sale ubicada, y le pongo la fotografía y le pongo el mapa y la ubicación, porque la fotografía no corresponde a esa casa. Esta es una casa que hicimos en Masaya, pero es el mismo procedimiento. Lamentablemente ese día no pudimos fotografiar esa casa, que fue una casa de Taquezal que todavía queda en el barrio con la iglesia de Santo Valentino. Lo que hicimos fue colocar acelerógrafos en varios sitios de la edificación y registrar también, y luego encontrar la forma en la que se está moviendo esa edificación. Entonces, hicimos en muchos sitios de la edificación, en muchos de los sentidos, en varios sentidos de la edificación, con ruido ambiental, y luego calculamos una curva promedio de un espectro de Fourier promedio de todos los registros. También lo hicimos en una vivienda de mampostería de 2 niveles. ¿Por qué? Porque bueno, en esa época lo que más había era edificaciones de Taquezal y edificaciones de mampostería de 1 nivel. Esto fue en la colonia Centroamérica, una vivienda de mampostería que hay todos mis compañeros que nos fueron a ayudar ese día a hacer ese trabajo de medición. Y bueno, acá tenemos por línea delgada las curvas espectrales de los suelos donde mayor daño se dio, donde mayor
nivel de daño hubo en el terremoto del 72. En rojo van a ver la curva de Taquezal y en azul la curva de la edificación de los niveles. Y vean una correspondencia en la frecuencia, modo de vibrar de las edificaciones y el suelo. Prácticamente la misma frecuencia. Es decir, las edificaciones son como envolventes de la del suelo. Es decir, que además de que esos sitios, esto lo va a pensar, además de que esos sitios amplifican, también hubo una correspondencia entre el modo de vibrar de estructura y suelo. De ahí que hubo problemas también de resonancia. Acá la tienen en frecuencia, aquí la tienen en periodo. El inverso de la otra curva. Y bueno, ¿se acuerdan los 200 y tantos puntos? Pues nos dimos a la tarea de ordenarlos por familia de curvas espectrales. Es decir, todas las curvas que se parecían. Todas estas se parecían bastante. Todas estas son las curvas de varios sitios que se parecían. Porque ya esto es algo que mi profesor había estado haciendo en algunas ciudades de México. Pero bueno, vamos a buscar las curvas de las familias espectrales. Acá hay otro grupo de curvas que se parecen bastante. Acá hay otro y gran cantidad de curvas que se parecen y acá también. Recordemos algo. A nosotros desde el punto de vista de la ingeniería civil no nos interesa mucho en sí cómo es la estratigrafía. Lo que nos interesa es cómo es la respuesta del suelo. Es decir, que puede ser que haya dos sitios con estratigrafía no igual, pero si responden igual, pues yo lo debo de tratar a la hora de diseñar de la misma manera. No importa cómo sea la estratigrafía, no importa cuánto de espesor tiene un tipo de suelo, cuánto espesor tiene el otro, y eso es lo que me está indicando aquí. Independientemente de la estratigrafía, todos estos suelos van a responder de una misma manera. Todos estos que están acá van a responder de la misma manera. Entonces, nos dimos a la tarea de estos puntos, todos estos grupos de sitios, darle un color y colocarlos en un mapa para ver cuál era la distribución de esos puntos. De manera que si es una distribución caótica, puede ser que no sea tan real la cosa. Pero si hay una distribución de estos puntos bastante uniforme, pues entonces nos da a pensar que podemos identificar zonas con comportamiento igual, pero además hay que zonas que posiblemente, geotécnicamente o geológicamente son iguales. Y esto fue lo que hicimos. Entonces vean que los rojos, que son de una familia espectral, se ponen en una zona muy delimitada, ¿no? Claro que hay algunos que salen por otro lado. Los amarillos, mírenlos acá, aunque hay algunos azules metidos, pero muy pocos. Los azules y los verdes hacia acá. Cada uno de esos colores son una de esas familias espectrales. Les pareciera que la mayoría de acá se comportan de una manera, la mayoría de aquí se comportan de una manera, la mayoría de aquí se comportan de una manera y la mayoría de aquí se comportan de la misma manera, aunque hay algunos muy diferenciados. Entonces, algo más que hicimos fue hacer mediciones de velocidades de onda de corte en 4 sitios de la ciudad. Recabar información de esos sitios. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de compañía cervecera de Nicaragua,
En ese entonces yo trabajaba allí, entonces tenía a la orden toda la documentación, pero además hicimos para otro sitio. Acá, y se hizo una medición de velocidad de nivel más importante empleando el método MASW. En esto me ayudó Edwin Oban a hacer las mediciones, porque en ese entonces él estaba haciendo estudios en Suecia y estaba leyendo metido en este método. Y entonces, ¿cuál fue la idea? Tratar de medir un punto característico de cada, dentro de esa familia de curvas. ¿Para qué? Para entonces poder hacer una función de amplificación teórica y entonces sí ver la coincidencia entre la teórica y la empírica, ¿no? Y bueno, este es el resultado para los cuatro puntos. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un modelo para cada una de las familias espectrales. Un modelo con su estratigrafía, porque nosotros lo que concluimos fue esto. Bueno, tratamos de hacer un modelo simplificado con los promedios. ¿Por qué? Porque al final queríamos un modelo para todo aquel grupo de puntos, no para el punto exacto que estábamos midiendo. Estos son ya los modelos simplificados para cada una de las familias espectrales y las funciones de amplificación o función de transferencia teórica para cada una de las familias espectrales. Ahora acá tenemos en líneas grises aquellos de muchos colores que habían visto de la familia espectral y en línea negra gruesa la curva unidimensional del modelo que estábamos proponiendo. Y para estos tres casos teníamos también estaciones acelerográficas dentro de o cercanos a esa familia espectral, y entonces estas son las curvas también por medio de los signos. Ahora vean que hay una mucha mejor correspondencia entre lo medido y el modelo que se está proponiendo para esa familia espectral. Ahora, de acuerdo a esos modelos, esta es la clasificación, el reglamento, y esta fue una clasificación que no hay que ser una clasificación diferente, no. Lo que pasa es que los resultados de los modelos que estábamos componiendo, ¿no? Entonces el modelo, por ejemplo, aquel que habíamos propuesto daba una velocidad a BS3 para el 909, que está dentro de lo que es el tipo 1. Esta andaba cercana, en el límite prácticamente, y la dejamos entonces solo moderadamente plano. Y acá, en el tipo 2, había dos familias, la familia 2 y la familia 3. ¿En qué es lo que se diferencia? Pues se diferencia en cuanto a la frecuencia a la cual es decir, las velocidades son más o menos están dentro del rango que dice el reglamento para ese tipo de suelo, pero la diferencia que encontramos es en cuanto a la frecuencia. Y entonces, con eso, resultado nos atrevimos a hacer esto. Esto no es escrito en piedra, esto no es, pero es una primera aproximación que quisimos hacer. Claro está, se necesita estudiar mucho más, se necesita estudiar muchos más puntos, pero con una de las conclusiones del estudio quisimos atrevernos a hacer esto y proponer
una clasificación de acuerdo a las familias espectrales que habíamos obtenido. Y bueno, en 1973 Faccioli había hecho un perfil de este a oeste o de oeste a este de la ciudad en base al número de golpes de penetración, y esto es lo que obtuvo. Entonces fíjense que esta primera capa, que es la capa más blanda, aquí prácticamente cero. Fíjense que coincide un poco con esto de acá. Luego aquí va como, aquí hay una diferencia que puede estar acá, y acá hay mayor espesor y coincide un poco con las zonas que la velocidad y el modelo que propusimos coinciden con ellos. Ya esto fue un poco que quisimos seguir ensayando, y entonces el acelerograma del terremoto del 72 hicimos una reconvolución para obtener cómo hubiera sido en roca o en la base el acelerograma. ¿Empleando qué? Bueno, empleando aquella estratigrafía que había propuesto Faccioli precisamente. Entonces, digamos que esto es lo que realmente se registró del terremoto en la estación de refinería, pero tomando la estratigrafía del estudio de él, lo que hicimos fue llevarlo a cómo hubiera sido en la base, en roca, este terremoto. Y entonces, con cada uno de los modelos, a cada uno de aquellos modelos que propusimos, le metimos el terremoto en roca para ver cómo hubieran sido realmente en superficie esos terremotos. Y bueno, aquí sería el terremoto de Managua en este tipo de suelo, el terremoto en este otro tipo de suelo y el terremoto en este tipo de suelo. Recuerden que esto tiene también mucha incertidumbre, no es, pero bueno, es una aproximación. Entonces, calculamos estos espectros de respuesta para esos terremotos artificiales que hicimos, esas señales artificiales. Y esta es la envolvente. Estas son envolventes de espectro de respuesta calculados por Reynoso y empleando estas estratigrafías, que ya vimos que algunas de ellas tenían, al parecer, tienen problemas. Entonces son las envolventes para terremotos de subducción y envolventes para el terremoto del 72, es decir, un terremoto tropical. Luego más o menos esta fue la comparación, y al parecer aquí se nos subió un poquito la ordenada espectral. Y aquí tratamos de comparar el reglamento, el espectro de diseño del reglamento y dos de los espectros que obtuvimos. Y al parecer, para un tipo de suelo, los suelos más agudos, parece que hay una zona acá en la cual el reglamento nos castiga, ¿no? Pero ya esto no era parte de aquel estudio, y esto quisimos seguir ensayando y ensayando, y bueno, hasta ahí llegó lo que hicimos, pero lo principal era hasta la perla compuesta de clasificación del terreno. Esto necesita de mucho más análisis, mucho más dedicación. Entonces,
Estas son algunas de las conclusiones. ¿Por qué esta primera conclusión? Después que hicimos todos los ensayos, aquello de comparar signos con ruido, de comparar, de hacer el perfil de sur a norte, porque al inicio cuando empecé a hacer este trabajo, algunos colegas me decían que eso no se podía utilizar aquí en Managua. No sé cuál era la base que tenían, porque no habían trabajado con ellos. Que eso solo servía para hacerse en México. De hecho, es una técnica que se ha usado no solo en México, se ha usado en varios países. Encontramos una relación entre la amplificación que nos daba con ruido y la amplificación empleando terremoto, los sismos, y andaba cerca de 2.2 más o menos la relación. Eso coincide con varios autores que han dicho esto. Por otro lado, parece que había algún problema en cuanto a estas estimaciones unidimensionales, en la cual esta era, parece, la más acertada. Encontramos que los modos de vibrar principal estaban entre 1 y 10 Hz, aunque, ya les digo, habría que esperar a la luz de los nuevos avances si se encuentran frecuencias más bajas, cosa que yo dudo, pero puede ser. Esto no lo tomen como una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque esto es emitido en base al tipo de técnica que estamos haciendo, es decir, son amplificaciones relativas, no son propiamente funciones de amplificación del suelo. Cuando se propuso una clasificación en terreno por fines de diseño sísmico, por otro lado concluimos que en gran parte la causa de los daños a la infraestructura de la ciudad de Managua fue el efecto de y la coincidencia entre los modos de vibración de la estructura y el suelo. Además de otras causas, encontramos 2 causas muy bien documentadas. Para acá proponíamos que seguir haciendo un estudio, colocar estaciones acelerográficas precisamente, porque las estaciones acelerográficas no se colocan mucho tomando en cuenta este tipo de interés, sino más bien el de detectar temblores. Sin embargo, a nosotros como ingenieros nos interesa que también nos sirva para conocer cuál es la respuesta del suelo. Entonces, lo ideal sería, ya que se van a colocar estaciones acelerográficas, colocarlas una en terreno en roca, terreno muy firme, y colocar otras en terreno donde ya se sospecha por estos tipos de estudios que puede haber suelo más suave. Esto tiene que ver con la microsonificación y bueno, hasta aquí de lo que les venía a hablar. Bueno, solamente quiero agradecer la presentación del ingeniero y tendremos un espacio para algunas inquietudes que tengan ustedes y que pues, el profesor Hernández pueda responder. Mi primera pregunta sería acerca de la característica de los registros que utilizaron para la característica de la revista, si la fuente o cuáles son los criterios que tomaron para hacerlo, para los registros que utilizaron para el suelo, ¿verdad? Otra sería qué tanta dificultad cree usted que exista para que la gente de la cuando es la correlación de golpe con que es la actividad de golpe. Y para cuando ustedes mencionó que se ordenan con familia, yo necesito saber un criterio tomado, una cuestión que se hubiera parecido y pues, existe un método
Esto es algo meramente empírico, y que mi profesor ya había estado utilizando en algunas ciudades del México. No es, ni hay un criterio, no es que había un criterio ya predeterminado y fórmulas definidas, sino lo que se trató de ver es la forma espectral. Es decir, que las formas espectrales fueran parecidas. ¿En cuanto a qué? Bueno, precisamente en cuanto a la frecuencia a la cual subían y bajaban. Por ejemplo, teníamos esa. Se parece, ¿no? Entonces fue en base a eso. Igual, entonces había otra familia de curvas que era por acá que hacían esto, ¿no? En cuanto a la forma espectral, meramente la forma espectral, ese fue el único criterio. Lo otro que me decía, bueno, esto de Nakamura como tal no es que haya fórmula, igual, es un método empírico totalmente, no es una fórmula. La única fórmula es la fórmula general, que es de la razón espectral entre horizontal y vertical. Lo que sí hay fórmula, que hay fórmula de varios autores, que es para correlacionar número de golpes con velocidad de onda de contacto. Y al menos yo recuerdo por lo menos 4 que existen, que son fórmulas empíricas, pero han sido hechas también en un sitio determinado. Yo mido con otros métodos de velocidad y también hoy hago SPT. Entonces de esa manera puedo correlacionar, bueno, a tal número de golpes, fórmulas empíricas de regresión corresponde a tal velocidad. Pero por ejemplo, acá no lo hemos hecho para las condiciones de agua o de agua, ¿no? Hemos tratado de emplear fórmulas de otros lugares. En Colombia han hecho mucho estudio de eso. Pero acá no lo tenemos. Entonces la forma que... Lo otro es que si vamos a utilizar muchos diversos estudios de SPT, no todos se hacen con el mismo tipo de máquina, con todo el peso. Entonces, ahí empiezan a haber problemas, porque unas se hicieron de una manera, otras se hicieron de otra. Entonces, lo que se hace es corregir por N60, se llama. Corregir por algunas fórmulas empíricas que hay para tratar de todas esas incertidumbres que hay toda esa cantidad de incertidumbres en los diferentes equipos que se han utilizado, tratando de llevar a algo bastante uniforme. Que si nosotros, por ejemplo, utilizamos muchos estudios que se han hecho en agua, es difícil hasta que nos encontremos con qué tipo de máquina fue que hicieron, no sabemos con qué energía, entonces se nos hace un poco difícil llegar a él. Pero ya te digo, son fórmulas que se han hecho para otras condiciones, otras situaciones. Tocaría tratar de hacer realmente para nosotros. Sería lo mismo más de hacer. Sí, pero nos ayudan también bastante a tener una idea. Y la primera no es aquí. Es decir, yo que cuando comenzó a tener esa máquina, no sometido a los puntos de energía, que era toda la línea de colores. Sí, mira, lo que se trata es de usar la parte igual. En esto hay
realmente es un cuento muy viejo, y esto no son cosas muy viejas. Entonces todavía se está investigando mucho y se dice mucho del tema. Algunos autores dicen que no importa que haya un registro de un golpe o de un vehículo que pase en cierto momento. Hay otros que dicen que no, que esa interferencia hace daño. En el caso mío, yo traté de no usar registro. Es decir, si estábamos registrando y pasaba un vehículo o había un golpe, no utilizar esa parte del registro, sino la parte del registro estable. Creo que aquí tenía yo precisamente un registro abierto. Pero aquí tienes un registro horizontal de un sitio determinado. Bueno, lo primero que haces es corregirlo por línea base. Y entonces, si te das cuenta, esto que ves aquí, eso tuvo que haber sido un impacto en ese momento de algo, o un vehículo que pasó, esto que ves aquí. Pero la otra parte se ve una parte muy estable. Entonces, lo que se hace es que se toma de un mismo registro, puede tomar varias ventanas. Toma una ventana y calcula la transformada de Fourier y lo guarda. No, calcula, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces aquí tiene el de arriba es el norte-sur, el de abajo es el este-oeste y el del medio es el vertical, ¿no? Entonces digamos que tomamos una parte del registro y se le calcula el espectro de Fourier. Luego viene se le calcula también el espectro de Fourier. Luego lo que se hace es que se divide uno por el otro. Y ese es el resultado. Esa función de transferencia. Entonces eso lo puedes hacer para varios registros y para varias partes del registro. Luego ese mismo registro puede tomar otra parte. Puede ser que agarre de aquí, puede traslapar aquí o de acá a acá y hacen el mismo procedimiento. Al final, ¿qué vas a obtener? Al final vas a tener varias de estas curvas, ¿no? Vas a tener estas, vas a tener estas. De varios registros y de varias partes del registro. Sí, no es registrar una sola vez, registrar varias veces. Y calcula un promedio. Ese es el criterio. En cuanto al criterio para cuando es sismo, pues lo que se hace es que se toma la parte intensa del acelerograma, es decir, ya a partir de la otra S. La fuente, por ejemplo, si es de fuente cercana, de su función, o si es de fuente cercana, no, es que en el ruido no hay nada de función o de. El ruido es, como te enseñaba en aquel esquema, es todo lo que está haciendo, emitiendo el ruido, esas vibraciones se están transmitiendo al suelo. Y lo mismo de fábrica, de oleaje, de muchas cosas.
tren ahí de ruido que lo registran. Cada uno hay una manera de se va a registrar. Y yo eso me explicaba por qué se forma BS30 y no menos. Bueno, esto de BS es que en varios, creo que esto surgió en Europa, me parece que surgió. Y ya varios reglamentos han optado por que sea como al menos una aproximación de la profundidad a la cual se va a tomar la velocidad. ¿Qué pasa? Que el reglamento de nosotros dice que con una velocidad hasta de al menos 10 metros. Y la mayoría de los otros reglamentos dicen hasta 30. Pero la tabla para clasificar es la misma, ¿no? Ya sea la de hasta 10, hasta menos 10, o la de 30 dice que hasta menos de 360 metros sobre segundo, digo, de 360 hasta 700, creo, el otro por encima de eso. Vaya a la tabla que vayan a buscar, al reglamento que vayan a buscar. Sin embargo, es posible que si nosotros utilicemos hasta 10 metros, hay posibilidad de que nos caiga dentro de una clasificación. Y si la seguimos usando, hasta 30 nos caiga dentro de otra clasificación. Entonces, ¿cuál es realmente nuestra clasificación? Si usamos esta y la misma tabla de clasificación de todos los reglamentos, que es hasta 30, no estamos clasificando como debe ser. Pero bueno, de acuerdo a la información, documentos que la amplificación de la onda a mayor profundidad es menor, ¿no? De tal forma de que nos importaría un poco a nivel de la superficie. O sea, que pasa igual a un edificio, si en la base registra una amplificación de la amplificación, aquí una otra, ¿no? Y en el suelo es algo parecido. A mayor profundidad, el registro es menor de la aceleración. Y a más cerca de la superficie, el registro de aceleración es diferente y mayor, que nos estaría como lo que incidiría más por la infraestructura a nivel de base, ¿no? Entonces, bueno, es una duda para que buscar hasta 30 si la aceleración de la superficie es la que es la aplicación dinámica que me relaciona con el movimiento de la estructura. Pero a lo mejor si yo estoy usando hasta 10, a lo mejor si estoy usando hasta 10, tengo un promedio de 300 metros sobre segundo. ¿Y dónde yo lo clasificaría? ¿Qué tipo de suelo? Blanco, ¿verdad? Y si lo empleo como suelo blanco, quiere decir que entonces el factor S, según el reglamento, va a ser 2 para la zona en la que estamos. Pero a lo mejor cuando llego hasta aquí, no es 30, 300, quise poner. Y aquí entonces, ¿cuál es? No. Entonces, si estoy usando esto, estoy castigando cantidad el diseño que estoy haciendo. Yo lo que no veo es que si la famosa tabla
la famosa tabla de todos los reglamentos lo vas a encontrar en función de esto. Si a nosotros nos dice, bueno, hasta aquí, con esto está suficiente, puede ser que yo solo tome en cuenta esto y estoy variando realmente el tipo de suelo con el que debo diseñar. Y en este caso, este ejemplo que te pongo estaría castigando el diseño. Y porque no tiene 40, entonces 50. O sea, tengo la duda de que ya. Te voy a decir como dicen los profesores de japoneses. Cuando le preguntas algunas cosas que realmente no saben, mejor dicen no te puedo ayudar. ¿No? Yo sé que BS30 porque es lo que se está usando y lo que está en los reglamentos, en otros reglamentos de construcción. Y entonces, sí, según he escuchado, viene el sitio donde empezaron a usarlo y parece que como que el basamiento estaba más o menos. ¿Qué pasa? Que en mucho tiempo se habló de que el basamento acá estaba a 12 metros, 10 a 12 metros. Sin embargo, te puedo mostrar precisamente mediciones que hice y dicen lo contrario. Entonces, si dicen lo contrario, entonces aquí tenemos algún tipo de problema. Realmente, no sé si ahí la tengo para mostrártela, que no es, incluso déjame ver esta que yo tenía aquí. Lástima que ahorita no ando las otras, pero por ejemplo, si aquí yo tomara en cuenta hasta 10 metros, si aquí tengo, lo voy a orientar. No me quita la altura, 2.5, 5, 10 metros. Bueno, aquí en este caso no está, en este caso está bastante, te da en 400. Pero hay otros casos en los que esto está dando para acá, por lo menos los 10 metros no me dice una realidad. Si uso la otra, me estoy apegando un poco más a esa famosa clasificación y entonces estoy diseñando un poco más apegado a la realidad. Si no estoy castigando demasiado la estructura. Y eso viene de esa idea de que los suelos eran muy rígidos y que había que podía tener un basamento, etcétera. Pareciera que no era así. ¿Qué valor debe estar? Porque si vas a dejar un botón y miramos, si analizamos la aceleración vertical con la de abajo, casi igual. No sé si esto es parte del efecto de las aceleraciones. Fíjate que, por ejemplo, lo que estamos tratando es de ver cuántas veces la señal en roca es amplificada en suelo. Eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos es el espectro que obtuvimos allá abajo en roca y el espectro. Es decir, la idea es esa, ¿no? No es lo que estamos haciendo, pero para simplificar. Es el espectro en roca con el espectro en superficie, lo dividimos según una razón y vemos cuántas veces este se ha amplificado. No es que sea que la señal, que la aceleración de la señal registrada en una misma estación acelerográfica la
la señal vertical tenga una aceleración y la horizontal otra. No, son cosas diferentes. ¿Cómo se mexicano? Bueno, ¿sabes? Con el PS, ellos tienen la fotografía, donde se puede muchos asentamientos y otras 75 metros. En el PS, o sea, sería. Fíjate que no, el reglamento mexicano a fondo, pero realmente esto es muy diferente a los demás lugares de comportamiento del suelo. En México, incluso en la zona del lago, aquí estamos acostumbrados a que los espectros vengan acá y ya más o menos por aquí estén bajando. Y allá lo que sucede es esto. Hay veces que hasta en 2 segundos es que el espectro sube. En cuanto a cómo ellos tratan, es decir, en el reglamento del DF en México, realmente no es un reglamento de México. El reglamento existe, el reglamento del DF, que es solo para el DF, y un reglamento que es de no sé qué, de electricidad. Pero no te sabría decir. Vamos a ver. Bueno, me llamó la atención el artículo de Chicago que refiere a la compactación dinámica. Bueno, me da la idea pues, de compactación. Esto disminuye las oscilaciones, o sea, disminuye las aceleraciones por diferencia de impedancia del medio circundante que se llama blando a un medio consolidado, ¿no? Como dice ahí. El efecto al que nos estamos refiriendo ahí son dos diferentes. Claro que mientras se consolida hay un efecto de amplificación. Mientras se está consolidando hay un efecto de consolidación. Pero acá estamos hablando, cuando lo apartamos acá, es la compactación de este suelo. Digamos que hay un suelo un poco granular. ¿Cómo es que se compacta un suelo granular? ¿Qué empleamos para compactar? Por eso es lo que estamos viendo. Esa vibración del sismo hace que se compacte. Entonces imagínate una serie de edificaciones que hay. De momento se compacta y no se va a compactar uniformemente. Se compacta y entonces ¿qué puede suceder? Puede haber asentamiento diferencial. Claro que si todavía no se ha compactado, mientras se compacta va a haber también amplificación del suelo. Porque sí, yo tengo una como inquietud, ¿verdad? En relación a los registros que se nos da, por ejemplo, en el caso de baja frecuencia, o sea, todas las familias de FTI que se notaron, sí, digamos, amplificaciones a baja frecuencia tienen una gran dispersión. Muchas veces esas, por ejemplo, esto, ¿no? Cualquiera de ellos. Por ejemplo, en este caso, vemos que a baja frecuencia, o sea, frecuencia tenemos incluso amplitudes mayores que la frecuencia de amplificación a periodos mayores o a frecuencias. Eso que ocurre, digamos, en frecuencias menores. Entonces, ¿eso a qué se debe? O sea, se debe ser, digamos, que estamos nosotros alejándonos de lo que son las frecuencias metas, por así decirlo, pero sí no hay grandes amplificaciones a frecuencias bajas. Entonces, eso como que lo que deja una ventana de peligro, si es así, a baja frecuencia. Entonces, ¿cómo lo
o esta gran distracción que hay acá, digamos, ¿cómo se explica? Esa, precisamente esto es creíble a medida que no hay dispersión. En esta zona, donde hay mucha dispersión, eso es debido posiblemente al ruido del equipo, del propio equipo local, o al ruido de cualquier otra índole, de cualquier otra fuente, ¿no? Todos esos ruidos que de momento entrar. Por eso, por un lado, nos concentramos más en la zona donde no hay dispersión. Igual, si se da cuenta ya a mayor más, también, pero ya estas son algunas que nos interesan. Y por eso es que también lo que hablé del empleo de equipos que sean capaces de mantener mucha más estabilidad en esta zona, que es lo que ahora se está tratando de hacer. Pero sí, efectivamente, esa gran dispersión es eso. Se da cuenta que más o menos después de un mes empieza a bajar esa dispersión. Sí, en todo lo vamos a encontrar. En todo. O sea, y muchas veces esa amplificación es mucho mayor que la amplificación del 3010 Hz. Pero igual ya es tan grande que es imposible de creer que sea realmente una amplificación de un solo. Por ejemplo, si tú ves aquí ya incluso se cortó, porque esta sigue entonces, esas son amplificaciones, esas son frecuencias parásitas que se están metiendo ahí. Son frecuencias parásitas. Con esta metodología se puede calcular la frecuencia fundamental de cada uno de los tipos de detectores. Sí, de hecho, eso es lo que estamos tratando de hacer ahí. Y se presentan las tablas, yo no lo vi en las tablas. En las tablas donde decía los puntos de detector. Por ejemplo, acá, más o menos por aquí anda la frecuencia de este tipo de sueldo, fundamental. Incluso hay algunas en las que hay dispersión también por acá. Entonces, puede ser algún golpe, alguna situación que se dio en determinado momento. Por eso es importante hacer mucha medición y largo el registro para uno tratar de afinar lo más posible, lo que más se pueda. Y se usa también se usa para medir el periodo de vibración de verificación. Incluso podemos colocar un instrumento viendo cuando se está construyendo el edificio, cuando se colocan todas las particiones. Incluso hay alguna gráfica de otras personas que lo han hecho y se ve cómo va variando el periodo del edificio empleando ruido orquestal. Por otro lado, podemos, es algo que queremos hacer, ver la degradación del edificio. Puede ser un sismo empleando, ¿qué pasa? Que habría que usar otros métodos, ¿no? Pero usando ruido ambiental, puedo poner más o menos la frecuencia del edificio antes de sufrir daño, la frecuencia del edificio después de sufrir daño. El periodo se debe ver alargado. Y es un modo de conocerlo fácil. Yo tengo un comentario general para todos. Y es que, bueno, yo conozco cuál va a ser la metodología que va a existir de evaluación para la promoción de ustedes. O sea, me refiero al hecho de que cada curso en particular tiene, cada módulo tiene una calificación, pero yo no sé si va a existir un trabajo de promoción final. Entonces, la idea que tiene el ingeniero Orlando Hernández ahora, luego de que se pueden hacer estudios, yo creo que de alguna manera ustedes vean la posibilidad de esos temas y, digamos, servir de apoyo. No sé, pues, yo también estoy, como dice vulgarmente, hablando, tirando las trancas, pero yo creo ahora que podría ser una posibilidad muy buena
dada la experiencia que tiene el ingeniero Hernández en este tema, y igual, pues, o sea, puede ser alguno de ustedes, ¿verdad? O no sé si la mayoría, puedan participar con él en algún estudio de investigación y crear pues, esa, no sé cómo llamarlo, diplomado, trabajo de diploma, no sé, ¿verdad? Entonces, porque bien hablábamos nosotros, ¿verdad? Incluso esto la relación del SPT con velocidades de la onda cortante, es algo que nosotros hemos notado siempre. Yo en todas las partes veo que se discute el reglamento y digo, obligado no existe. O sea, una fórmula, digamos que correlacione los diferentes estudios que se han hecho, o aunque cuando digo estudio me refiero a las corporaciones propiamente dichas de SPT, pues no existe una correlación directa, digamos, para Managua o para otros departamentos, para otras ciudades, de SPT versus DS, por la serie de problemas que apuntaba el ingeniero Hernández. O sea, existen estudios que se hacen con una máquina y el otro con otra máquina. Entonces, ¿cómo llevar a cabo incluso esa ordenación de SPT? Podría ser un buen tema de investigación, ¿verdad? Inicial, y dejarlo pues como un aporte de ustedes al país, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando pues de la universidad como tal o de la FTC local, sino más bien de ese tipo de estudios, ¿verdad? Que son estudios pioneros, por así decirlo, porque no se han realizado. Entonces, yo quisiera ahora que quede la inquietud aquí entre todos, ¿verdad? Y ver la posibilidad ya que tenemos la colaboración de profesionales como él, que nos puedan servir de apoyo para realizar los futuros trabajos de diploma, no sé cómo se les llamará, del diplomado propiamente dicho. Entonces, queda pues esa como una inquietud para ustedes. Yo no sé si me pueden decir, tirando la otra, pero aquí lo tenemos. Sería un gusto, claro. Gracias. Ingeniero, en esos estudios de SPT, las oportunidades promedio, ¿cuáles serían aceptables para hacer un estudio? Lo que pasa es que prácticamente todos los estudios de SPT que tenemos en cuanto a CNP, Pero hay, sí, algunos que... Pero por lo menos que sea hasta 6 metros, uno puede al menos conocer esa parte. Que sea así. Al inicio de ese ingeniero, el tipo de suelo de Managua es muy parecido o al menos hasta que entendí que era parecido a la configuración de México. No, para nada. No, para nada. No, eso es muy diferente. El software que utiliza para la creación de este es un software que ya existe o es un software usted mismo creó, usted mismo lo hizo antes de primero. Y lo segundo, aceleraba sintético. Lo que pasa es que yo leí un poquito de aceleraba sintético hace como 8 meses. Y me parece un tema bien interesante. Esto es a través de software o también a través de No, puede estar con un pero si lo quiere hacer a mano, pero no, con software. Y ese software es un software del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y no es un software que hay que comprar, si cualquiera, yo no tengo la orden. Y ahora, hay unos software a partir de este proyecto que se llevó a cabo en Europa, que es el proyecto CESA. no, 6. Que hicieron unos muy buenos software para tratar estos problemas. Esos son gratuitos y se bajan de internet. Yo lo bajé, lo que pasa es que no tengo tiempo
cómo es que funciona, pero de hecho son los que ahora ya más o menos se usan. Sí, son mucho más automatizados que este. Este es un poco más ir trabajando lentamente. En esto a lo que me refiero, ellos solo son capaces de cortarte la parte del registro a tal como tú le dices, calcular los promedios, hacerlo todo. Este es un poco manual. O sea, de hecho, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos en la primera parte contempla pues todo eso del manejo de los datos, etcétera, ¿no? Obviamente ya estos programas tienen una interfase más amistosa, ¿no? Pero digamos, incluso pues la parte esta de la transformada que existen integrado dentro de algunos programas, ya viene la parte de ustedes solo hagan el registro y te ponen una función y ya le calcula el espectro de respuesta. No, o sea que obviamente es mucho más bonito, ¿verdad? Que ustedes ya lo hicieron, ustedes ya son capaces de hacerlo, pero estos ya son programas, digamos, que tienen una interfase un poco más amistosa, ya ustedes solo tienen un botón y ya les dice haga el espectro, y ustedes todo eso lo tienen que hacer, digamos, básicamente a mano, ¿no? Pero con la ayuda, pues, digamos, de la computadora. Una pregunta que yo tenía para el no es en la otra máquina que no tengo, que se llama dinámica, que es como para enseñar. Sí. Yo tengo una pregunta aquí en base a algo que nos ha pasado aquí. Nosotros queríamos obtener el registro del terremoto del 10 de abril. O sea, si existía. Yo no lo he podido conseguir. Mi trabajo es muy cercano a la fuente. No hay manera que lo haya podido conseguir. Pero yo creo que sí se registró. Porque tengo entendido que solo el acelerógrafo se logró registrar en un acelerógrafo en Inglaterra. Tengo entendido que sí se. Sí, o sea, pero no, yo no lo he podido conseguir. No lo he podido conseguir y yo he trabajado cercano con Wilfred, nos conocemos porque precisamente quería hacer algunas cosas. Sí, o sea, yo incluso me comuniqué con la directora de Intel, de simbología, y me dice, sí, está disponible, pero está disponible en gráfico, ¿no? Y en una escala bellísima, ¿no? Pero era un registro un sismógrafo, no era pues precisamente un acelerograma, pero nada más. O sea, el que lo tiene, sí lo tiene. Pienso yo. Sí. Que, para la casualidad que en ese momento creo que la red estaba caída, ¿no? Y solamente un aparato estaba funcionando. Y nosotros tuvimos acceso a varios que están disponibles en la red. De hecho, yo pienso que a estas alturas del partido todo está prácticamente disponible. O sea, y en nuestro propio país ni siquiera podemos tener este registro. A eso era lo que me referí. Primero, una pregunta como en el caso de montañas, montículos, y en analogía tomándolo con las legislaciones civiles que a periodo de migración varían otros factores como de altura, también tendrían un comportamiento similar. O sea, sí, hablamos de que hay una orden de amplificación posible, que hay una orden de pero tiene un periodo, o se espera que uno, porque es más grande, tal vez no sufra ninguna amplificación, y este porque es más pequeño, sí. Bueno, amplificación total sí hay, pero no es algo que se ha estudiado tanto como la amplificación debida a causa de pero amplificación sí hay. Y de hecho, uno de los efectos de amplificación
el efecto de sitio, efecto de amplificación, de topografía. ¿Tiene algún periodo de vibración entonces en la estructura de este tipo natural? Pues yo me imagino que sí, pero no lo he estudiado. Eso de amplificación topográfica hay bastante ingeniero colombiano que viene una vez que con el método de Newman se calcula determinar el perfil topográfico y bueno, nosotros estudios también de mejor. Sí, el tema, así como el ingeniero, son estudiados. No se puede vivir con ese ingeniero que sí tiene mucha especialización en los técnicos. Y bueno, sí, hay amplificación topográfica, eso es como documentos, pero habla bastante de intensidades de áreas, intensidades, se hace por favor bastante temas humanos. Sí, hay como documentos, como te digo. Pero, me llama la atención el mapa que mostró usted, ¿no? De los resultados con el suelo, el agua. Parece que la zona amarilla llegaba hasta el mismo centro de agua. Pues casi que de carretera sur se tiraba una buena franja, ¿no? El centro de agua. Y el suelo tipo 2B, creo que era ese. Bueno, lo que pasa es que yo tengo entendido, ¿no? Que existía un estudio de unos nórdicos, no entiendo, que hicieron un estudio en la zona, específicamente en la zona del Managua, por el cual solía ser bastante que hicieron el carácter para el pueblo prohibido hacer construcciones de nivel en esa zona, que había por los asentamientos y todo eso, pero a partir de ese estudio yo entiendo que era prohibitivo construir casas de un nivel, por el cual, por ejemplo, la de Parque San Antonio eran casas de 2 niveles, 4 niveles, pero yo no conozco el estudio realmente, pero Yo no conozco ahorita a qué te estás refiriendo. Sin embargo, lo que sí recuerdo es, y tampoco tengo una referencia muy clara, es que en la zona de la vía Managua lo que se restringió fue la altura, no los edificios bajos, sino lo que se restringió, hasta donde yo tengo entendido. Después del 72 creo que lo que se restringió fue la altura. Si el edificio de no más de 4 o 3 fue lo que se restringió. Hasta donde yo tengo entendido, no tengo la suficiente referencia para afirmar. Bueno,